Buenas noches, estimados oyentes. Para nosotros es un placer tenerles nuevamente aquí en Cuéntame Más, un espacio donde nos dedicamos al estudio de la Biblia de manera ordenada, por fragmentos, para que cada uno de ustedes pueda entender qué es lo que Dios quiere transmitirles a ustedes. Es por eso que en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de cómo José llegó a tener ese cargo de liderazgo, cómo Dios le guió y acabó teniendo esa gran responsabilidad de ser administrador en el reino de Egipto. Sin embargo, hoy tenemos con nosotros al pastor Eduardo Lainez. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Javier. Agradecemos nuevamente que haya aceptado el venir y participar con nosotros en el estudio de otro fragmento aquí de la Biblia, ¿verdad? Muchas gracias. Para mí es un placer colaborar y esperar que el Señor bendiga su obra, que su palabra llegue a más de un corazón. Amén. En el episodio anterior estuvimos hablando, hermano Eduardo, acerca de cómo José llegó a ser un gobernador allí en el pueblo de Egipto. Sin embargo, diversas circunstancias, como por ejemplo la hambruna que había allí en esa región, llevó a la necesidad de que las personas busquen lugar de alimento. Sí. Y es por eso que lo que hace José es proponer a su familia que se mude a Gosén, a Egipto, una región de allí. Entonces Jacob decide aceptar la invitación de José. ¿Junto a quién lo hace? Bueno, la palabra del Señor registra esos hechos y algo que destaca aquí en el capítulo 46 fue que cuando José planteó a Faraón el plan de que su familia viniese a Egipto, Faraón proveyó los carros. Se nota que José tenía mucha influencia sobre Faraón. Faraón lo apreciaba mucho, lo consideraba mucho, y ha enviado carros, como dice aquí el verso 5 del capítulo 46 de Génesis, y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Entonces llevó toda la familia, a sus hijos con sus esposas y los hijos de sus hijos, sus nietos. Que la Biblia dice que al final eran 70 personas. Era una familia muy grande. Sí. Sin embargo, pudieron viajar lo más cómodo posible en los carros que envió Faraón. Imaginémonos lo que hubiese sucedido si hubiesen ido a pie, ¿verdad? Pero Dios proveyó todo. Claro. Y así pudieron establecerse allá en aquella tierra extraña. A mí me parece importante subrayar eso, la dificultad que tenía que Jacob decida ir a Egipto, porque, como usted comentó, no era una familia como las que son a día de hoy, que son 4 miembros en la familia o 5, sino casi 70 personas. Y es a lo mejor sin tener en cuenta pues el ganado que tenían o todas las propiedades que ellos tenían y que también tenían que llevar con ellos. Entonces, podía haber sido difícil eso de tener que tomar esa decisión de marchar tan lejos siendo pues una familia tan grande, ¿no? Exacto, llevando todo, porque aquí el verso que sigue dice que tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Entonces, si vinieron a Egipto, claro. Eso es una caravana grande. Sin embargo, pues todo fue posible gracias a que Dios había obrado en el corazón de Faraón por intermedio de José, que había hecho las cosas bien y Dios lo había bendecido grandemente. Claro. Sí. Y bueno, pues tras todo ese viaje tan largo que probablemente se habría hecho eterno, ¿no?, para Jacob, dice que finalmente tiene su encuentro con su hijo, aquel hijo el cual creía estar muerto, aquel hijo el cual tantos años él estuvo de luto, ¿no?, diciendo que, bueno, pues lo ha perdido, ¿no? Sin embargo, lo tiene ahora delante de sus ojos. ¿Cómo fue ese encuentro que tuvo Jacob con su hijo José? Imaginémonos cuántos años habrían pasado. La Biblia dice que tenía 17 años.
cuando José fue vendido por sus hermanos. Y ahora tiene 39 años. Entonces han pasado muchos años, pero a más de eso, saber que lo tenía perdido. Claro. Sí, eso es lo más grave. Y ahora que están frente a frente, qué emoción. Se han encontrado allí mismo en Gosén, allí quedaron de encontrarse. Y la Biblia dice así, el verso 29 del capítulo 46, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Qué motivo encuentran? El padre con el hijo, después de mucho sufrimiento, de mucho dolor de ambas partes, se encuentran y se abrazan y lloran. Y dice que fue un largo rato. Impresionante cómo estarían también el resto de la familia mirando ese encuentro. Jacob había tenido un encuentro algo similar, ¿no? con el caso de su hermano Esaú, sí, que eran enemigos, y sabía que Esaú venía con malas intenciones, y recordamos esa experiencia también, y que también fue un encuentro muy emotivo, muy hermoso, un desenlace muy hermoso. Y aquí igual, 2 encuentros que ha tenido Jacob, donde muy seguramente el corazón le pulsaba rápido. Sí. Y muy especial ese momento como para haber estado allí. Sí. Claro, por eso mencionaba que el viaje, el cual a lo mejor a Jacob se le estaba haciendo eterno, ¿no? Porque aquel niñito de 17 años, el cual la última noticia que tuviste de él es que unas fieras le habían devorado, y sin embargo te enteras más adelante que no, resulta que está vivo, y además que te está invitando a que vayas donde está él. Y además, claro, yo no creo que Jacob se podía imaginar que su hijo había llegado a tener tan elevado cargo, porque no es que únicamente viviese en Egipto y fuese un siervo, un esclavo, sino que dice que era un administrador, un gobernador allí en Egipto. El segundo. Sí. El segundo en el mando de todo el reino de Egipto. Podemos imaginarnos lo que hace Dios. De un simple esclavo lo convierte en un gobernador. Gobernador, así es. Aunque no fue fácil, él tuvo que pasar pruebas muy difíciles. En la cárcel, por ejemplo, pasó varios años y él era como olvidado. Sí. Pero nunca murmuró, nunca se quejó. Él siempre confió que Dios lo iba a sacar de allí. Y cuando lo sacó para elevarlo. Así premia Dios a los que son fieles. Eso es lo que nos estimula a todos nosotros. Que Dios cumple sus promesas y son reales. Así es. Son reales. Y la importancia de siempre mantenernos fieles ante cualquier tipo de adversidad y prueba, porque si José no hubiese permanecido firme en sus principios, si José no hubiese permanecido en una relación estrecha con el Señor, de seguro él no hubiese sido tan bendecido. Así es. Entonces, a mí muchas veces me lo pongo a mí mismo como ejemplo de decir, poder ser como José, tener principios, no importa las adversidades en cual a lo mejor me pueda encontrar, pues yo poder mantenerme firme, más que nada por el amor que tengo hacia Dios. Entonces creo que ya de cara a jóvenes, a lo mejor tampoco, no solamente a los jóvenes, es un ejemplo, José, de poder tener una relación estrecha con el Señor y ser un joven o un hermano, una hermana de principios. Muy precioso ejemplo de lo que puede hacer Dios con un joven fiel. Así es. Y está la experiencia también de Daniel, sus compañeros. Y son casos muy valiosos como ejemplo para la juventud, de manera especial. Así es.
Y bueno, pues Jacob se reúne con José, dijimos que en Gosén, En Gosén. era una región, ¿no?, de la zona de Egipto. ¿Por qué ese lugar? Porque a lo mejor Egipto era grande, ¿no? Y justamente Gosén. Por la actividad que tenía el pueblo de Israel. Ellos eran agricultores y ganaderos. Sí. Entonces la región más apropiada para ellos era allí, cerca del delta del Nilo, la parte norte, y era una tierra fértil, muy buena, especial para la cría de ganado, y para ellos fue una bendición establecerse allí. Dice que era la mejor tierra, así dice la palabra de Dios, la mejor tierra en cuanto a fertilidad y en cuanto para lo que ellos la ocupaban, que era la cría de ganado, y ellos se quedaron muy felices por mucho tiempo allí en Egipto. Sí. Porque a lo mejor si hubiesen ido al centro o al núcleo de Egipto, a lo mejor les hubiese sido también más difícil mantener esas costumbres, esa relación con Dios, ¿no? Porque siempre Dios nos aconseja a vivir fuera de las ciudades, no en el centro. A lo mejor si ellos hubiesen ido de primeras a la capital de Egipto, a vivir en el medio de Egipto, hubiesen perdido esa relación con Dios, esa comunión que a lo mejor el campo o las afueras de Egipto le podía brindar. Sí, posiblemente. Y otra ventaja que tuvieron es que era la región más cercana a su tierra. Si nosotros vemos el mapa, ellos bajaron, ¿verdad? Sí. Allí por Gaza y llegaron por la costa del Mediterráneo a la tierra de Gosén. No tuvieron que viajar hasta larga distancia hasta el sur. Claro. Una que era más cerca y la mejor tierra para sus fines. Fines, claro. Sí. Así que Dios hace las cosas bien. Cuando Dios quiere bendecir, todas las cosas salen perfectas. Porque Dios es un Dios de amor y hace las cosas bien a favor de nosotros. Justo eso quería subrayar, el hecho de que Jesús siempre y Dios siempre bendice a sus hijos. Sí. Da igual las circunstancias, a lo mejor a corto plazo parece... Lo vimos con José, los primeros años de vida de José allí en Egipto, cuando es tirado en la cárcel, es olvidado allí en un rincón, y sin embargo Dios le acabó bendiciendo. Entonces aquí pasa lo mismo con su familia, le bendice a la familia de Jacob dándole la mejor región, la mejor tierra. Y sin embargo, no únicamente viene al encuentro del padre de Jacob, no viene únicamente José, sino el faraón también. También llegó. Y es interesante la manera en la cual él se dirige a Jacob. Sí, muy interesante. Dice que en el capítulo 47, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Así que tuvieron un encuentro. Faraón vino y se encontró con Jacob, con la familia, y entre la conversación y saludos que tuvieron, él quiso saber la edad de Jacob. Y Jacob le dice, 130 años es el tiempo que lleva tu siervo como peregrino en esta tierra. Y se queja todavía porque dice que ya se siente mayor, sí. Se siente con poca fuerza, porque de verdad que solo le quedaron 17 años más. Sí. Eso fue el tiempo que vivió Jacob allí en Egipto. Y se lamenta que no alcanzó la edad de sus padres. Sus padres alcanzaron más edad que él. Claro. Sí. Pero vemos que Faraón también, siendo el rey, no escatimó esfuerzo, no dijo,
no puso ningún pretexto, fue también al encuentro de esta familia, para él muy especial. Claro. Y era tan especial esta familia a causa de José. Qué interesante, ¿no? Con un familiar que nos represente bien, los beneficios que puede alcanzar toda una familia. Claro. Sí. ¿Qué hubiese pasado si José hubiese caído en la tentación con la esposa de Potifar? ¿Qué hubiese pasado si José se hubiese dado a lo mejor a las costumbres y a las inmoralidades que hacían los jóvenes en Egipto? Hubiese traído vergüenza. Vergüenza, desgracia y también Egipto. Sí. No hubiese sido bendecido. Claro. Pero gracias a Dios él venció sobre la tentación y todas las cosas se tornaron una bendición. Claro. No solamente para Israel, sino para la misma nación en la cual él estaba. Claro. Porque pudo solventar esa difícil situación que se vino en cumplimiento de los sueños que había tenido Faraón. Sí. Claro, y no sé, una pregunta que se me viene a la cabeza cuando veo cómo se van cumpliendo poco a poco los planes de Dios aquí en la vida de José. ¿Usted cree que fue providencia divina el hecho de que José llegue a Egipto para que con su arduo trabajo posteriormente pueda, tal y como comentó usted, ayudar a que Egipto no desfallezca en esa sequía, en esa hambruna que empezó a haber? Sí. Yo pienso, es mi forma de ver este caso, que sí, Dios pudo ver lo que estaba sucediendo con esta familia. Por una parte, Jacob había cometido el error de tratar de manera muy especial a José. Sí. Él se equivocó en esto por tener mucha preferencia, despertó la envidia en sus hermanos. Y a causa de eso, de ese aprecio especial de Jacob, el Espíritu de Profecía dice que José se había vuelto exigente. Sí. Y estaba a punto de agarrar un rumbo equivocado en su vida. Por otra parte, aunque no se justifica la forma como sus hermanos lo trataron, porque lo trataron muy cruelmente, sirvió para que ellos también reflexionaran y se transformaran. Sí. Porque cuando ellos llevaron la noticia a su padre y presentan la túnica, ¿verdad?, con sangre, y le hacen creer que una fiera ha destruido a José, lo ha devorado, nunca pensaron que Jacob se entristeciera tanto. Sí. Y para ellos fue un dolor permanente mirar la condición de su padre que no tenía consuelo. Y dijo que ese luto lo iba a llevar a la tumba. Sí. Esto le dio para reflexionar a ellos que se habían equivocado, habían cometido un error y se han arrepentido. Dios les ha concedido el perdón y la muestra es cuando se presentaron allá con José y José los prueba y de verdad que habían cambiado. Sí. Todos redondó en beneficio de todos. Beneficio para Jacob, que se estaba equivocando. José, que también podía desviarse a malos caminos. Los hermanos de José, que eran egoístas, envidiosos y, por decir así, mundanos. Sí. Todos ellos reflexionaron y se han convertido y han tenido un feliz encuentro. José también en las penurias que tuvo que pasar, tuvo que confiarse plenamente en Dios y Egipto fue también bendecido. Sí. Al final, una bendición para todos. Para todos, claro. Aunque todos tuvieron que pasar por severas pruebas. Entonces, cuando comienza a convivir, por así decir, ya José con sus padres, yo me imagino que de vez en cuando iban a visitarle. Dice que en un momento dado José le hace una petición especial a Jacob. Va con sus dos hijos ante su padre Sí. y le pide algo especial.
¿Qué es lo que le pide? Y no sé, ¿por qué le hace esta petición? A José le nacieron dos hijos, ¿no? Allí estando en Egipto. Él se casó allí y sus hijos eran Manasés y Efraín. Manasés era el mayor. Ujú. Entonces, viendo José que su padre ya era mayor, él dice, es la oportunidad para pedir la bendición para mis hijos. Y es interesante cómo esas bendiciones llevaban el mensaje de Dios. No era una bendición antojadiza, ¿no? Sino que Dios iluminaba a esos patriarcas qué es lo que debían de hacer, qué bendición debían de dar a cada uno. Ujú. Y el relato del capítulo 48 del libro de Génesis dice que José colocó a sus dos hijos en la forma de que Jacob pusiese la mano derecha sobre la cabeza del primogénito y la izquierda sobre el segundo hijo, Efraín. Y el anciano, patriarca, cruzó las manos. Y José lo corrige, le dice, no, padre, no así, no es así, el primogénito es Manasés. Y Jacob contesta y dice, lo sé, hijo, lo sé, pero el menor será más grande que el mayor. Como pasó con su hermano y con él. Igual, una Igual. experiencia similar, Sí. que el menor sería mayor y el mayor estaría bajo la sujeción del menor. Cuando José miró esto, tuvo que dejarlo. Se dio cuenta que Jacob sabía lo que hacía Ujú. y cuál era el mandato que Dios le había dado respecto a la bendición de sus nietos, los hijos de José. Claro. Y vemos que Efraín, por providencia de Dios, iba a tener mayores bendiciones. Ujú. Pero la historia cuenta que no. Sí, ¿no? Efraín se apartó. Totalmente. Dejó de hacer lo que era correcto, por eso vemos que las bendiciones son condicionales. Claro. Y al final fue Manasés el que salió más bendecido. Se cambió la bendición. ¿Y quién cambió la bendición? La conducta de Efraín. Claro. ¿Qué cambia las bendiciones para nosotros? Nuestra conducta. Sí. Y al final, Manasés, que en ese momento supuestamente recibió menos bendición, llegó a ser una tribu muy bendecida. Sí. Sí. Entonces, tal y como usted mencionó ahora, lo que hace Jacob es bendecir a su familia, a los dos hijos de José. Sin embargo, lo que hace también es profetizar algo. O sea, hay una profecía, sí. Pero no, en la que involucra a todos sus hijos. ¿Por qué es tan importante esta profecía? ¿Qué significado tiene esta profecía? Se refiere a las bendiciones que él dio a cada uno de sus hijos. Eso es. Sí, ahí ya en el capítulo 49 en adelante, ahí están las bendiciones y se nota que era Dios que ponía las palabras en él. Sí. Y describía el carácter de cada uno de ellos y el desarrollo de su obra. Entonces, algunas bendiciones son tan especiales como en el caso de Judá. Sí. Sí. A Judá le dice que de allí nacería el libertador. También habla como árbol fructífero de José. Son bendiciones muy, muy importantes. Y otras que son lamentables, ¿no? Como el caso de Dan. Sí. Serpiente junto al camino que muerde al caballo que pasa por allí, al talón. Una profecía muy, pues se puede decir rara, ¿no? Sí. Rara, pero la verdad que desaparece de las tribus que aparecen allá en el Apocalipsis, capítulo 7, Dan no aparece. No aparece. Como que esa profecía estaba destinada para que Dan no prosperara, terminara, y en un tiempo fue una tribu muy próspera.
eran donde salían los jueces de Israel. Pero al final quedó rezagada. Entonces cada palabra que pronunció Jacob era una profecía acerca de cuál iba a ser el carácter y el desarrollo de su diario vivir como tribus, ¿no? Claro. Sí. Es que es interesante mencionar que hasta este punto no existía el pueblo de Israel como tal. Lo que existía era la familia. Sí. Pues estaba Abraham, después Isaac, Jacob, que posteriormente cambia su nombre a Israel. En el principio, en la primera parte de la vida de José, hasta este punto, eran únicamente 12 hermanos. Y podríamos decir que aquí es cuando se instaura o se pone la base de lo que serían luego en el Éxodo, a partir del Éxodo en adelante, las 12 tribus que conforman al pueblo de Israel. Entonces, no es únicamente una serie de declaraciones que da acerca de cada hijo, sino que son bases las cuales lo que muestran es lo que tenía por venir para cada una de las tribus. Y es algo fascinante porque aquí es donde empieza el pueblo de Israel, por así decir, el inicio. Ya como nación. Como nación, sí. Eso es. Es verdad. Y lo que hace ya en el final de sus días Jacob es pedirle una única cosa a José. Le hace jurar una cosa. Ajá. Todavía esos versículos aparecen en el capítulo 47 al final. Allí está. Dice, llegaron los días de Israel para morir. Es el verso 29. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Era una forma de hacer pacto, ¿no? Decir que pon tu mano bajo mi muslo. Esa es una forma. Y el pedido especial, no me entierres en Egipto. Jacob entendía también las profecías que Dios había dado en el capítulo 15, que se registran a Abraham, que la nación iba a ser peregrina por 430 años, dice allí, en ese capítulo, pero que después volverían a su tierra. Jacob sabía que iba a llegar el momento, que no se iban a quedar allí para siempre en Egipto, que iban a salir. Por eso dice, más cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel le dijo, júramelo. Habían formas de hacer juramento también, como una promesa de cumplimiento. Así es. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de la cama. Fueron las últimas peticiones. Una última petición y una petición especial que más adelante vemos que también José suplicó que sus huesos fuesen llevados en la peregrinación para ser enterrados en la tierra de sus padres. Ellos tenían muy claro que la tierra de Canaán era la tierra que Dios les había entregado como herencia. Y que era allí donde ellos iban a seguir a pesar de las circunstancias que tuvieron que pasar. Israel fue establecido. Josué les repartió las tierras. Allí podemos ver los mapas, las regiones que cada tribu recibió y se desarrollaron por mucho tiempo, mucho tiempo. Así es. Conquistaron esa tierra, echaron 7 pueblos que se mencionan en la Biblia y se quedaron algunos por la infidelidad de algunos israelitas, pero la mayor parte del territorio fue tomado. Sí.
Y aquí acaba el libro de Génesis, hermano. En este capítulo 50, Ujú. ahí termina, con el capítulo 50 Sí. termina el libro de Génesis. Y tantas cosas, por eso en el verso 25 que yo mencioné, Ujú. del 50, dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Sí. Sabemos que los egipcios tenían la técnica Sí. de embalsamar y todavía hasta ahora se encuentran momias Ujú. en buen estado. Y allí se ve que José fue embalsamado y guardado en un ataúd y fue llevado por la peregrinación el día que salieron de Egipto, Ujú. siendo libertados por Moisés, ya en este caso, ¿no? Así es. Por Dios a través de Moisés. Hemos estudiado muchísimas cosas en este libro. Parece que hemos estudiado varios libros, pero es que todo hace parte de Génesis. La creación, la caída del hombre en pecado, Noé, luego la Torre de Babel, Abraham, Jacob, Isaac. Y hemos llegado ya a cómo José finalmente fallece y dice que tenemos pues un lapso de unos 430 años hasta que empieza el próximo libro, que es Éxodo. Sí, 430. ¿Por qué? Se comienzan a contar, bueno, hay dos cifras, ¿no? Ujú. El apóstol Pablo habla de 430, pero el Señor le dijo a Abraham de 400 años, Génesis 15, pero es de donde se comienza a contar. Sí, sí. Los 430 se cuentan desde el momento que Dios llamó a Abraham Ujú. para ir a Canaán, lo llamó de Hebrón, y de allí se cuenta la promesa de que hará de él una gran nación. Sí. Entonces, hasta el momento que Jacob llega, han pasado 215 años. Y luego Israel estuvo 215 años más, Ujú. hasta el día que salió. Y por eso el mismo libro de Éxodo dice, y cumplidos, llegado el momento, el tiempo, exacto, el mismo día que se cumplieron 430 años, Israel salió de Egipto. Sí. Entonces allí están los 430 años. Ujú. Sí, entonces es lo mismo, ¿no? De que pensar de que Israel estuvo los 430 años en esclavitud, no es así. Vale, Sí, fueron menos. fue menos, sí. Así es. Hermano Eduardo, muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos ha dedicado aquí a visitarnos y a poder conversar acerca de este último fragmento del libro de Génesis. Lo que deseamos es que Dios le bendiga Muchas gracias. y que, si es posible, le esperamos en un futuro próximo también para seguir participando. Sí, con mucho gusto, que el Señor me dé salud, me dé energías y seguiremos colaborando con este proyecto y que sea para la honra y la gloria del Señor y bendición Amén. Así de las personas que escuchen estas charlas, ¿no? Así es, amén. Muchas gracias. Estimados oyentes, les agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado en seguir aquí nuestro estudio. Este ha sido el último capítulo del libro de Génesis. Hemos llegado al final de nuestra temporada y queremos recordarles que volveremos el día 5 de octubre del 2025, empezando con el libro de Éxodo nuevamente, empezando por el principio y poco a poco siguiendo estudiando la palabra del Señor. Nuevamente, muchas gracias por todo y buenas noches.